En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, Jesús. Espíritu Santo, Padre, Mamá María, gracias por este momento, gracias porque son ustedes, Santísima Trinidad, quienes quieren que estemos aquí. Gracias por llamarnos en el momento en que ustedes quisieron, por elegirnos. Gracias por esa cercanía que ustedes quieren que tengamos hacia ustedes. Gracias por la vida de Martita Escala, también por lo que nos compartirá hoy. Te pedimos que seas tu Espíritu Santo quien la guíe, que recibamos los frutos que tú nos quieras regalar, que podamos aprender de la vida de Juan el Bautista, que encontremos esas características de Dios en él y también en nosotras, porque sabemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de ustedes, Trinidad, y queremos seguir luchando cada día por parecernos más a ustedes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues le dejamos la palabra, Martita. Buenas noches a todas. Martita, buenas noches, linda. Quiero compartirles que este momento para mí es bastante difícil, porque a mis 75 años y meses, 7 meses, yo voy a hablar de la palabra del Señor, nunca lo había hecho. Y cuando trabajaba decía que cuando yo me jubilara, si Él me había dado el don de la palabra, con esta disfonía que tengo de voz, y podía estar en un ambiente grande, y yo quería aprender su palabra para poderla llevar a otras personas. Hoy se ha dado el momento, es un compromiso para mí. Les pido disculpas porque yo sé que ustedes son un grupo conocedoras de la palabra del Señor y yo estoy iniciando. Les decía que como una profesora auxiliar. Es un reto para mí, pero sé que el Espíritu Santo en este momento está conmigo y Él me está dando sabiduría. Le decía yo a América que yo lo voy a hacer de una forma narrativa. Y me fundamenté en mi Biblia, en la página 164, donde está la historia de Juan. Y de inicio me llama mucho la atención la similitud que hay entre Mamá María y su prima Santa Isabel. Porque ¿quién le anunció a Mamá María que iba a ser la madre del Salvador del mundo? El arcángel Gabriel. Aquí no fue a una mujer, aquí fue a un hombre, Zacarías, añoso como yo, que tanto su esposa como él, añosas, habían deseado siempre tener un hijo. Y la vida no se los había permitido. Entonces el ángel le anuncia a Zacarías que van a ser padres. Pero él duda, como todos hemos dudado en la vida, en un momento, que se pueda dar eso. Y por esa duda, él se quedó mudo, porque estaba dudando del Señor. Después viene, nace, porque lo demás ustedes lo conocen, nace el hijo de Santa Isabel con Zacarías. Cuando lo llevan al bautismo, todos están sorprendidos y creen que a él le van a llamar Zacarías. Y todos se quedan desconcertados cuando dicen que por nombre dice a Zacarías que se va a llamar Juan, porque él ha recuperado la voz. Como se dice, se había quedado mudo. Entonces, ¿por qué le puso Juan? ¿Y de dónde proviene el nombre Juan? Y Juan el Bautista proviene
de que Juan es de origen hebreo, que significa Dios es misericordioso o Dios se ha apiadado de uno. Y Bautista, de origen griego, significa el que bautiza. Eso me llamó a mí la atención. ¿Cómo fue la vida de Juan? Fue creciendo y él sentía algo especial, un llamado especial, y se fue. No estoy con certeza si fue al desierto, pero él se retiró. Él sentía un llamado muy especial y quería estar solo. Entonces, no tengo certeza si se fue al desierto. Unos dicen que se fue al desierto, pero él se apartó del mundo, de ese mundo mundano que se estaba viviendo como actualmente estamos viviendo también. Y con el tiempo, él escuchaba el llamado del Señor. Y un día, ¿cuál era el propósito del Señor de enviarlo a esta tierra? Él tenía un propósito para Juan. Y por eso Juan necesitaba prepararse para cumplir ese propósito del Señor. Y se fue a orar. Vivía ahí, como en la selva, comía lo que encontraba y se fue preparando para ese llamado que le había designado el Señor y el Espíritu Santo. Y Juan regresó y todos impactados porque él era un hombre salvático. Se vestía con ropa de la selva, de camello, y todos decían, ¿verdad? ¿De dónde este hombre? Porque él viene así. Pero la misión de Juan era que él tenía que anunciar que venía un profeta y que era algo superior, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y a él le preguntaban si él era el profeta, y él decía que no, que pronto lo iban a conocer. Entonces la misión de Juan era llevar la palabra del Señor a toda esa gente que estaba en pecado, convencerla con la palabra y con su actuar de Juan, para que el Señor les perdonara sus pecados, lo siguieran a él y él lograra bautizar a estas personas. Pero también les llamaba mucho la atención que Juan era un hombre humilde, sencillo, bondadoso. Eran pocas las personas que en esa época habían personas así, con el aspecto de él. Pero él era el ungido por el Señor para anunciar que pronto vendría el Señor. Juan, le encuentro yo mucha similitud con Jesús y con muchos profetas, porque era un mensajero del Señor y él bautizaba en el nombre del Señor y ellos pensaban que él era nuestro Señor Jesús. Entonces, con su actuar de bondad, él convencía a todos con ese mensaje que él llevaba, porque él quería que la gente pidiera perdón de sus pecados, se convenciera a esa fe, y por eso él los bautizaba. Entonces, él sintió ese llamado y pues realizó la misión que nuestro Señor le había dado. Bautizó al Señor, pero aún así él, teniendo ese privilegio de haber bautizado al Señor, él seguía siendo, podemos decir, la sombra, ¿verdad?
él como que se escondía. Él quería dar el lugar al verdadero, que era nuestro Señor Jesús. Y en medio de eso era esa bondad, esa sencillez y esa humildad. Y lo poco o lo mucho que él tenía, él se desprendía. Él se daba a los demás. Entonces, a mí me llama la atención de la vida de Juan con la vida de Jesús, que los dos fueron anunciados por el arcángel Gabriel, que los dos llevan la letra J, Jesús y Juan, que dicen que está escrito ahí, no sé, ustedes como conocedoras mejores de la Biblia, que se llevan como que 6 meses de diferencia entre Jesús y Juan, y que es también el único santo que realmente le celebra el día 24 de junio, que es su santo. Eso diría yo con la piel aquí hinchada, que quisiera decir más, que puedo compartirles a ustedes, conocedoras de la palabra del Señor, que fue lo que yo aprendí de Juan y que cada día debo de ser más humilde, más sencilla. Compartir, pues, generosa, ¿verdad? Creo que, pues, más hay que ser generoso y dar hasta donde duele, dice el Señor. Y ser humilde, porque en nuestra sociedad actual lo que cuenta son los títulos, los nombres y el dinero. Pero la humildad y la sencillez muchas veces no cuentan. Y creo que se es más grande, entre más conocedor, por ejemplo, en este momento, entre más se conoce la palabra como la conocía Juan, ser humilde y sencillo. Pero sobre todo, que ese conocimiento del Señor debe de guardar congruencia con el quehacer de uno. Y no solo leer la palabra del Señor, lo que debe de guardar testimonio, mi forma de actuar, mi forma de llevar mi vida. Creo que eso es lo que yo se los puedo compartir y decirles que yo también, como Zacarías, dudé del Señor en el momento difícil de mi vida, que hace 37 años fue muy duro. Pensé que Él era malo, que Él ya no existía, que era mentira. Pero tuve la bendición del Señor de que me buscaban pastores, hermanas, padres, para que yo lograra comprender la situación que estaba viviendo. Y como el hijo pródigo, regresé a ese rebaño. Tuve el privilegio de tener, pues, 2 padres que me guiaban, el padre Mata y el padre Mario de la Iglesia María Auxiliadora. Y para que no me desviara también de mi fe cristiana católica. Y hoy puedo decir con lágrimas en los ojos que estoy en victoria. Que lo que soy y lo que tengo se lo debo todo al Señor. Y que para Él es la honra y la gloria. Amén. Eso es. Amén. Martita. Amén. Gracias, Martita, por su compartir tan de corazón. Y hablábamos con Martita, ¿verdad? De que aprendíamos eso de Juan, ¿verdad? La humildad, el orgullo, del que nos queremos librar, ¿verdad? Como ser humanos, que a veces es una tentación darle siempre la gloria a Dios. Y también preparamos esta síntesis de lo que ella nos compartió, ¿verdad? De algunos momentos importantes de la vida de Juan, que hoy queremos resaltar. Como ustedes pueden ver, todos los evangelios hablan de Juan el Bautista. Déjenme ver si puedo mover aquí. Esta cita de la anunciación del ángel Gabriel la podemos encontrar en Lucas 1, del 13 al 16,
la vida pública de Juan, ¿verdad? Cómo él bautizaba, cómo él le decía a las personas bien, bien claro, ¿verdad? Los estoy llamando a que si ustedes tienen 2 túnicas, compartan una. Si tienen 2 platos de comida, compartan uno. Que es también un llamado para nosotras, ¿verdad? Porque sí, sinceramente uno reconoce que puede compartir, ¿verdad? Y el bautismo de Jesús, ¿verdad? Ese privilegio que él tuvo, que lo podemos encontrar en Marcos 3. Y Jesús, pues, le convenció a Juan, ¿verdad? De que era necesario que lo bautizara, porque Juan le decía, yo no soy digno ni siquiera de amarrarte la sandalia. Nosotras cuántas veces nos hemos sentido indignas, ¿verdad? De compartir la palabra, de hacer alguna misión a la que Dios nos llama, ¿verdad? Pero es Dios el que nos faculta y Él sabe por qué. Entonces, como nos comentaba Martita, ante esta popularidad de Juan, todos se preguntaban, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti? Y Él les explicaba claramente que Él no es el Mesías, que Él es quien anuncia al Mesías, ¿verdad? Yo no soy la luz, y eso lo podemos decir claramente nosotros, ¿verdad? No me sigan a mí, porque a veces es una tentación también seguir a personas. Si tenemos, por ejemplo, un sacerdote o una monja que son nuestra guía espiritual, un psicólogo, alguien a quien apreciamos mucho, ¿verdad? A veces nos podemos ver tentados a seguirle o buscar que nos sigan a nosotras. Incluso como madres, ¿verdad? Así, yo quiero que hagan lo que yo digo. Pero qué bonito es que en nuestra vida podamos ser luz para que otros sigan a Jesús, a la Trinidad. Como podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Esta es una cita con la que vamos a orar hoy, la que les proponemos para orar hoy, que es Juan 1 del 23 al 29. Y viendo un poquito antes la imagen, en este pasaje del Evangelio están los seguidores de Juan el Bautista, porque mucha gente seguía a Juan el Bautista, ¿verdad? Y habían unos que eran sus discípulos más cercanos. Y Juan el Bautista mira a Jesús pasar y les dice, Él es el Cordero, Él es a quien tienen que seguir. Y así ya después los discípulos lo siguieron. Más adelante en ese evangelio se narra que ellos se acercan a Jesús y Jesús hasta les dice, vengan a mi casa, quédense conmigo. Porque dice que ya era tarde, ¿verdad? Y ellos compartieron con Jesús. Entonces, Lisette, ¿nos ayudaría usted a leer este pasaje del Evangelio? ¿Lo logra ver bien? Sí, lo miro bien. Gracias. Está bien. Respuesta de Juan. Y él les dijo, yo soy una voz que grita en el desierto. Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra del Señor. Y alabamos, Señor. Muchas gracias, Lisette. Entonces, les hacemos la propuesta, ¿verdad? Les invitamos de leer este pasaje ahí en sus Biblias, leerlo detenidamente. Hoy con Martita tratamos de hacer este momento de predicación más corto, justamente para que tengamos más tiempo para orar personalmente.
Y es que muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Se nos enseña. Miren, yo tengo aquí un librito que me regaló mi abuelita hace mucho tiempo, que es de guías para orar, ¿verdad? Que tiene el rosario y todo. Y menciona, por ejemplo, tipos de oración. Oración de agradecimiento, oración de petición. Y hoy les quiero proponer que hagamos un ejercicio de oración afectiva. Una oración que de verdad nos toque el corazón, que dejemos que estas palabras nos toquen el corazón. Estas, o también podríamos usar estas palabras de Marcos 3, que Dios le dice a Jesús en el momento del bautismo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se posó como una paloma en el bautizo de Jesús y le dice, este es mi Hijo amado, mi elegido. Ahí podemos ver cuán afectuoso es Dios. Es el Padre por excelencia, la Madre por excelencia, todo ese afecto está en Él. Y ahorita en esta época, pues que también nos hacen falta esas reuniones sociales, esos abrazos de nuestra familia. Mi mamá vino hace unos meses, hace como un mes, a ver a mi hija, ¿verdad? Y se quedó en el garage y nos vimos como de 3 metros de distancia y ella decía, llevaba 88 días sin verlas, las extraño tanto y se puso a llorar. Ajá. Y uno dice, ¡Qué lindo! Sí. Y es que todo ser humano necesita afecto, todos lo necesitamos y Dios nos lo puede llenar. Porque bueno, uno, incluso yo digo como esposa, yo tengo un carácter variante y a veces estoy irritable, ¿verdad? Pero si mi esposo va a Dios y se alimenta de esa fuente del amor, él nunca va a hacerle falta nada, ¿verdad? Entonces es con él con quien mi esposo tiene que irse a alimentar, ¿verdad? Con la Trinidad. Entonces, para este momento, les proponemos estas preguntas. Primero, reconocer la presencia de Dios, ¿verdad? Leer esas palabras reconociendo que vienen del Espíritu Santo, ¿verdad? Saludarle, preguntarle cómo está, llamarle como ustedes le quieran llamar, Papito, Jesús, Trinidad. A mí me gusta decirle Trini, decirle cómo estoy yo, reconocer sus esfuerzos por atraernos, ¿verdad? Como nos comentaba Martita, llegaban los pastores, las monjas, los sacerdotes a querer decirle a Martita, ¿verdad? Cuánto Dios quería estar con ella y que Él sí existía y que Él sí es bueno. Luego ponernos de protagonista, a ver con quién nos identificamos, si reconocemos nuestra misión, ¿verdad? Porque nos explicaba Martita que Juan tuvo que irse varios años ahí apartado para entender su misión y saber cómo vivirla. Sabemos que Jesús también, ¿verdad? Jesús también se fue al desierto para terminar de entender que Él era el Mesías, porque Él no es de que haya nacido y traía un sello que decía, ay, yo soy el Mesías, ¿verdad? Y que todo era claro. Él también tuvo que descubrir su misión, ver en qué nos llama Dios a darle gloria a Él, contemplar afectuosamente la humildad, que es la verdad de Jesús y de Juan, porque ser humilde también a veces lo podemos malinterpretar, porque ser humilde significa que no soy valioso, pero ser humilde es sinónimo de decir la verdad sobre mí. Ser humilde es reconocer, por ejemplo, Jesús tuvo que reconocer con humildad la realidad de que Él era el Mesías. Y Juan tuvo que reconocer con humildad que Él era el profeta que anunciaba al Mesías. Imagínense, Jesús decía de Él, entre los hijos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Eso lo dijo Jesús sobre Juan. Entonces, reconocer también nuestra verdad, reconocer la urgencia con la que el mundo necesita a personas que sean como Juan, ¿verdad? Que anuncien. Entonces, si gustan, dejemos ahorita 15 minutos para que podamos ir escribiendo en nuestro cuaderno qué vamos entendiendo de esta palabra, tratar de aprovechar al máximo este tiempo
y ya nos volvemos a conectar a las 19:18, porque se va a cortar la llamada. De acuerdo. ¿De acuerdo, chicas? De acuerdo. Gracias entonces, Martita. Yo voy a dejar esto aquí por si se quieren volver a conectar en su oración personal. Ya digo que ya se quedó quieta la mano. Voy a la Biblia para leer esos versículos que ellas recuerdan.